Doctor Domingo Cavallo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, gracias por invitarme. El doctor Cavallo me corrigió. Hace 4 años que escribió el libro Estanflación, ¿Cómo evitar un nuevo Rodrigazo? Y otros peligros de la economía kirchnerista. ¿Estamos en estanflación o hay peligro de un nuevo Rodrigazo, doctor Cavallo? Bueno, estamos en estanflación y cada vez hay mayor peligro de un nuevo Rodrigazo. Ese es un fantasma terrible para todos los argentinos. Mientras continúen con el tipo de políticas que han venido aplicando, por un lado reprimir la inflación y por otro lado alimentarla con grandes gastos del gobierno, con déficit, con emisión monetaria, cada vez vamos a estar más cerca de enfrentar ese riesgo. El objetivo de este libro fue sugerir formas para evitarlo, pero lamentablemente el gobierno no hace nada para ir aventando ese peligro, sino que todo lo contrario, va acentuando las políticas que cada vez nos llevan a una situación más peligrosa. Sin embargo, doctor, consumo hay consumo. Se vendió mucho el fin de año. Por supuesto, cuando hay inflación, en general hay mucho consumo, pero consumo en términos nominales, porque la gente gasta todo lo que va recibiendo, porque sabe que para qué va a ahorrar, si total el ahorro se le evapora, salvo que pueda comprar dólares, pero ahora ya, digamos, si quiere comprar dólares tiene que pagar un precio muy alto en el mercado paralelo. Entonces la gente consume, pero en términos reales, lo que realmente puede comprar con ese dinero, que cada vez gasta en mayor cantidad, es cada vez menos. O sea, la gente va con todo su dinero al supermercado o va a pasar unas vacaciones, pero ¿cuánto compra con ese dinero? Cada vez menos. Si usted le pregunta a un comerciante en una zona turística que ha estado llena de gente en este fin de semana, sin embargo le dice, en términos de volumen, por ejemplo, una heladería, ¿cuánto helado vendió este año comparado con el año anterior? Le dicen 40% menos. O sea, la gente, por supuesto, va y gasta, pero cada vez compra menos con ese gasto, ¿no? Porque la inflación es eso, precisamente es la desvalorización de los ingresos de la gente. Y significa que cada vez con una cantidad mayor de ingresos en términos nominales, cada vez compra menos en términos de volumen. ¿Y cuál es la receta para solucionar esto hoy? Bueno, este gobierno no lo puede resolver, lamentablemente. Pero usted le dio algunos consejos a la presidenta. Sí, pero eso era cuatro años atrás. Pero después de 4 años de mentir sobre la inflación, de decir que la inflación es el 10% cuando en realidad es el 25%. Después de 4 años de mantener algunos precios congelados y habiendo estado congelados ya 4 o 5 años antes, y haber desalentado la inversión en esos sectores y haber creado enormes déficits, ahora va a ser necesario que en esos sectores donde se han paralizado las inversiones durante un periodo de 7, 8, 10 años, se van a necesitar enorme cantidad de inversiones. Y por supuesto, para atraerlas van a tener que comenzar ajustando los precios a los que venden esos servicios. Y eso va a ser un tarifazo que ya se está produciendo en algunos barrios y con respecto a algunos servicios. En el interior, por ejemplo, el transporte urbano en Córdoba, por ejemplo, vale 4.20 el boleto, que aquí todavía está entre 1.70 y 2.50. Pero bueno, acá siguen dando muchos subsidios que no llegan a otros lugares del interior. Pero todos estos precios que han quedado atrasados en algún momento se van a tener que ajustar. Por supuesto, la gente habla del atraso cambiario. Claro, la diferencia entre el mercado paralelo y el mercado oficial habla a las claras de que hay un atraso cambiario. ¿Llegaremos al caso Venezuela? Que ayer se conoció una diferencia entre el oficial... A pesar de la devaluación, ¿no? Exacto. Bueno, la diferencia, ¿no? El spread. Bueno, nosotros la tuvimos, esa diferencia, en los días anteriores al Rodrigazo, por allá en el año 75. Era muy parecido a lo que pasa hoy en Venezuela. Acá todavía
la diferencia es menor, pero vamos camino de que esa diferencia sea cada vez más grande. Ahora, el denominado atraso cambiario, imagínense, alguna gente dice, bueno, se corrige devaluando como devaluaron en Venezuela. Supongamos que llevaran el precio del dólar de 5 a 7.50. Los precios que están congelados, como por ejemplo los de la electricidad, el gas, el transporte, quedarían más atrasados todavía, porque los insumos de todos esos servicios se miden en dólares. Entonces, además de ajustar el precio del dólar, tendrían que ajustar todos los servicios. Es decir, que estamos en un laberinto, pero estamos en un enredo muy, muy grande. Es muy difícil salir ordenadamente de una situación como esta. Por supuesto que si por lo menos manejaran la economía, economistas que entienden de cómo funciona la economía, tendrían más chances de encontrarle una salida ordenada. En todos los casos va a haber que pagar costos económicos, sociales y políticos muy altos, porque una vez que se crean todos estos desequilibrios, es costoso desde todo punto de vista corregirlos. Pero si tuvieran un equipo económico de gente que entiende... Para los que manejan la economía son Kicillof y Moreno. Esta es la realidad. Sí, y los dos, debo decir que son un desastre total. Yo creí que Kicillof, por su formación académica y porque se decía keynesiano, entendería un poco mejor cómo funciona la economía que obviamente Moreno, que obviamente no entiende nada. Pero por todas las decisiones que ha ido tomando o ha inducido a la presidenta a tomar, demuestra que no tiene ni idea. Y claro, es un muchacho que habrá leído muchos libros, sobre todo de historia de las doctrinas económicas, aunque creo que se ha quedado un poco en el tiempo, pero no tiene nada de experiencia y obviamente no es un observador de la realidad, porque un buen economista, además de una formación teórica, tiene que tener capacidad de observación, entender cómo funciona la realidad, ¿no? Yo he hecho una sugerencia que realmente es constructiva para Cristina. Yo lo escucho a Labaña, lo escucho a Javier González Fraga, lo escucho a Mario Blecher, que son tres personas que han estado con Néstor Kirchner y en alguna medida también con ella, y que en general no han demostrado, están en total desacuerdo con el enfoque que se puso en marcha desde el 2002 en adelante y sobre todo en el periodo de Néstor Kirchner. Bueno, Cristina debería llamarlos a ellos a manejar esta situación. Yo digo, por ejemplo, Labaña tiene gran experiencia con control de precios. Él era el director de precios, era el que controlaba los precios en todo el periodo que estuvo Helbar y luego Gómez Morales. Usted le está justo antes. La factura y en realidad lo suyo es irónico. Lo que pasa, sí, es en cierta medida irónico, pero es sincero. Yo creo que alguien que manejó en la época de Helbar el control de precios y que sabe los peligros que implica llegar a una situación como la de las semanas anteriores al Rodrigazo, está en mejores condiciones de buscarle una salida ordenada a este lío en el cual se han metido. Por supuesto, nadie que piense como yo o que piense como muchos otros economistas que hoy están opinando, a los que denominan liberales o neoliberales, creo que lo denominan despectivamente, pero a mí no me molesta. Hoy es mala palabra en la Argentina. Sí, pero yo creo que es porque se ha metido ese eslogan o ese estereotipo. Pero en realidad, alguien que piensa como pienso yo, obviamente no encuentra formas de manejar un control de precios, porque yo creo que nunca terminan bien. Pero gente que ha tenido experiencia y que en general ha consentido los controles de precio, como el caso de Labaña, que es el que empezó controlando el precio de la carne y una serie de otros precios de alimentos, tienen chances de hacer un manejo más ordenado que el que está haciendo Moreno. De todos modos, doctor. Lo mismo Javier González Fraga. Por ejemplo, Javier González Fraga es uno de los teóricos del dólar alto. Pues bien, si alguien puede encontrar la forma de salir de este dólar que ellos dicen ahora que es bajo y ir ordenadamente a un dólar que ellos consideren, a un precio del dólar que ellos consideren más adecuado, bueno, hay que traer a esa gente para que maneje la economía. De todos modos, más allá de los economistas, ¿cuál es su sensación en relación al consumidor común, a la gente?
¿volverían a una economía de caballo, por ejemplo, en Argentina? Bueno, después, primero, cuando estábamos en medio de la hiperinflación, obviamente la gente se sentía muy mal, como se va a sentir cada vez más en los próximos años, porque obviamente que la inflación golpeaba al consumidor y además provoca recesión, esta inflación, y eso hace que haya creciente desocupación. Entonces, en algún momento se va a necesitar encarar un plan de estabilización como el que encaramos en el año 91. Y ahí la gente se va a empezar a sentir mucho mejor. ¿Por qué no obviamente. lo quiere a Caballo la gente? Pues dice, no, Caballo, no, realmente. Bueno, vamos a ver. No sé por qué. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa por el es corralito, ¿por qué? Bueno, yo tuve que manejar 3 grandes crisis en Argentina. La del 90, 91, y tuve éxito en resolverla e introducir un cambio de toda la organización económica de Argentina que dio rédito no solo económico y social, sino también político. El mismo Kirchner y Duhalde y todos ellos ganaron las elecciones a gobernador en base al éxito que tuvo esa gran reforma económica, que por otro lado todos ellos apoyaron, y la gente la apoyó, eligiéndolo a Menem una y otra vez, y eligiendo a los gobernadores que apoyaban ese esquema. Después me tocó otra crisis muy severa también, que fue la del 95, la crisis tequila, cuando al haber devaluado México, así como ahora devaluó Venezuela, como la gente identificaba mucho Argentina con México por las reformas que se habían hecho en México y que se estaban haciendo aquí en Argentina, me acuerdo que tuve que salir a decir Argentina no es México, y fue muy complejo evitar que con motivo de la crisis tequila y el impacto que tuvo en Argentina volviéramos a crecer rápidamente, como afortunadamente lo hicimos en el 96, 97 y 98. Y después me tocó, porque yo estuve dispuesto a tratar de ayudar a evitar el colapso total, manejar la crisis del 2001. La crisis del 2001 obviamente tuvo su génesis, no en las medidas que tomé yo, tuvo su génesis sobre todo en un gasto descontrolado de las provincias y el endeudamiento de las provincias con los bancos argentinos, que era a unas tasas enormes de interés, no como dicen ahora en base al endeudamiento externo. El endeudamiento externo fue para financiar las fuertes inversiones que se hicieron en energía y en otros sectores de la economía y la modernización general que tuvo el aparato productivo. Pero las provincias se endeudaron para gastar más con motivo de las elecciones del 99 y después, en el año 2000, como la mayoría del Senado era peronista y de la Rúa era radical, de la Rúa no encontró la forma de ponerlos en caja durante el año 2000. Y entonces ya en el año 2001 estábamos en medio de una crisis muy grande y ahí había que buscarle una salida ordenada, que es lo que yo intenté. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la dirigencia política, en lugar de apoyar una salida ordenada, empieza a hacer prédicas demagógicas, bueno, se termina como se terminó. ¿Qué hicieron? Le produjeron un ajuste feroz a la gente, porque al especificar y devaluar y aumentar el precio del dólar de 1 a 4, le quitaron 75% de valor a todos los ahorros y provocaron una caída del salario real fenomenal, aumentó la desocupación. Ahora, en medio de ese desbarajuste que crearon ellos, dijeron, tenemos que buscar un chivo expiatorio. Y entonces me eligieron a mí, y dijeron, la culpa es de la convertibilidad, la culpa es de la política neoliberal de los 90, la culpa es de Cavallo, el inventor del corralito, y me transformaron con una gran cantidad de publicidad en la que estuvo no solo Duhalde y después también Kirchner, sino también los medios que ahora están peleados con el gobierno, y bueno, y me demonizaron. Pero yo creo que la realidad va a demostrar que lo que Argentina necesita es volver a los 90. Fíjese lo que se lo digo, y se lo digo con toda claridad. Es audaz su definición. Por supuesto, porque cuando la gente en los próximos 3 años advierta
que la inflación es, como debería conocer, y mucha gente conoce, que fue un desastre para la Argentina, que terminó en hiperinflación y que empobreció a todo el mundo, la gente va a querer volver a la estabilidad. Ahora, y los 90 son eso, estabilidad. Por supuesto que hay que evitar cometer muchos errores que se cometieron en aquella época, como por ejemplo el gasto excesivo en las provincias y el endeudamiento de las provincias. En los genes de la clase dirigente argentina. En este Bueno, momento... también estaba, mire, tuvimos 45 años de un manejo de la economía parecido al que hemos tenido en los últimos 10. Y por supuesto que yo recuerdo, yo integré como extrapartidario el bloque justicialista en los 2 últimos años de Alfonsín. Y los voceros que normalmente tenía el justicialismo en materia económica, en vez de criticarlo a Alfonsín porque el déficit era demasiado grande y porque se emitía demasiado dinero, lo criticaban porque decían que tenía que tener más déficit y emitir más dinero. Cuando junto con Di Tella nosotros tuvimos oportunidad de explicar que no era así, que lo que estaba haciendo Alfonsín iba a conducir a una inflación descontrolada, la gente más sensata, por ejemplo, entre ellos Menem, Bauzá, Eduardo Menem, que escuchaban lo que nosotros decíamos en el bloque, se empezaron a dar cuenta que se necesitaba una política como la que finalmente hicimos en el 91. Suponiendo que volvemos a los 90 en los próximos tiempos, ¿qué pasa con este Estado que está cada vez más grande? ¿Qué pasa con, y eso tiene consecuencias, empleados estatales en su mayoría, gente de bajos recursos o indigentes que reciben del Estado todo? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? No, bueno... Porque va a haber que generar muchos puestos de trabajo. Por supuesto, va a haber que generar puestos de trabajo, pero si usted, por ejemplo, con las condiciones externas que hoy tiene Argentina, que obviamente no las tuvimos en los 90, hoy se podría realmente subsidiar la provisión de servicios básicos al que realmente la necesita y sobraría el dinero que puede recaudar el gobierno con impuestos lógicos para hacer un subsidio focalizado. Y eso, pero hay que hacer una cosa completamente distinta a la que ha hecho este gobierno. Este gobierno, en realidad, a los que más subsidia es a los ricos. Algunos dicen a la clase media, no, a los que más subsidia es a los ricos, porque, por ejemplo, cuando usted tiene una alta inflación, el que tiene sofisticación financiera suficiente como para protegerse de la inflación, gana muchísimo dinero. Y ustedes fíjense, hoy los bancos ganan muchísimo dinero. Sí. ¿Y quién lo pierde? Y lo pierde la gente más humilde, porque por más que le den un plan trabajo, no sé cómo le llaman ahora, los distintos planes, los distintos subsidios, la inflación les come todo eso. Doctor Cavallo, la última vez que estuvo con nosotros, le preguntamos con Eduardo si estaba interesado, tenía como proyecto político volver a la política. ¿Tomó la decisión? Mire, si yo tuviera la oportunidad, trataría de volver. ¿Para qué? Para expresar mis ideas y criticar todas las cosas que me parecen ¿de qué depende muy mal. Eso? Y bueno, tengo que encontrar las circunstancias y las posibilidades de hacerlo. Imagínense, yo no puedo trabajar en la Argentina. Por ejemplo, cuando escribí este libro, me pagaron los derechos de autor. Gané bastante porque se vendió mucho el libro. Usted sabe que ese dinero yo no lo podía utilizar, porque lo depositaron en una cuenta y a mí, con la excusa de supuestos juicios que nunca los dejan avanzar para tenerme atrapado, me tienen embargado todos los bienes y también cualquier cuenta, incluida una que genere ingresos. Entonces yo tengo que trabajar en el exterior. Entonces, usted tiene que estar... No me agarró el corralito. El corralito, en realidad, en aquella oportunidad, era un proceso de bancarización. Claro. En todo caso, me agarró el corralón. Me agarró el corralón, que fue una estafa general a los argentinos, y sobre todo, este corralón político, que es utilizar la FIP, utilizar a la justicia, utilizar lo que sea para prevenir que quien puede estar en la oposición o quien puede explicar con claridad por qué el gobierno se equivoca y cuáles serían las alternativas, a ese lo tenemos que anular. Entonces ¿No lo tiene decidido? No lo tengo decidido
Pero si se llegan a dar las circunstancias... Va a producir mucha polémica y usted va a polemizar seguramente en muchos lados, ¿no? No, por supuesto, yo siempre voy a polemizar, sobre todo con quienes tienen ideas, en mi opinión, equivocadas y sobre todo con quienes actúan en contra del interés general y le mienten a la gente. ¿Va a ser con un partido propio? Yo No, avanzo un poquito. la única forma que yo podría reinsertarme en la política es con mi propio partido. Y en la provincia de Córdoba, que es donde lo tenemos bien organizado al partido, porque obviamente que hoy ningún otro candidato me quiere poner en su lista. De la Sota me había invitado a ser un candidato extrapartidario en el año 87, pero hoy cualquiera piensa, no, si lo pongo a Cavallo voy a perder votos, porque es lo... Pero yo creo que no es así. Yo he estado caminando por Córdoba y la verdad que encontré un clima hacia mí completamente distinto a ese que se ha instalado en los medios. Ya le sacamos que va a ser en Córdoba. No, bueno, de ser va a ser en Córdoba, pero no lo he decidido todavía. Además no tengo cómo financiar la campaña. Mucha gente cree que yo soy rico, que he ganado dinero. Bueno, por de pronto me tendrían que desbloquear los derechos de autor del libro y tendría que poder trabajar en la Argentina. Doctor Cavallo, porque ya llegamos al final. Congelamiento de precios. ¿Qué puede pasar? Es un desastre. Imagínense, yo siempre pongo el ejemplo de la carne. En el año 2003, 2004, para mostrar una inflación baja, entre otras cosas, además de las tarifas de servicios públicos, congelaron el precio de la carne. Comíamos el lomo a $2 el kilo, cuando en el mundo cualquier bife de lomo costaba $10 el kilo. ¿Hasta cuándo duró ese proceso? Y hasta que se liquidó el stock ganadero y no había suficiente producción de carne para satisfacer la demanda interna. El precio de la carne se fue a las nubes. ¿Por qué lo firmaron los empresarios? Porque dicen, no es ese desacuerdo. ¿Lo firman realmente? Bueno, ¿y qué otra cosa pueden hacer los empresarios cuando les mandan la AFIP y hay una arbitrariedad total? Yo creo que nunca ha habido terrorismo económico como el que hace este gobierno. Pero a los empresarios también les falta liderazgo, doctor Cavallo. Sí, bueno, lo que pasa es que no se le puede pedir a los empresarios liderazgo, porque ellos tienen ahí sus empresas a las cuales tienen que manejar, y con este gobierno que aplica la metodología que aplica, a los que le falta liderazgo es a los dirigentes políticos, porque acá lo que se tiene que proponer es una alternativa muy diferente a la que lleva adelante el gobierno. Y hay que tener la valentía de decirlo. Por ejemplo, nadie se anima a decir que tienen que hacer lo que hicimos en el año 91. Si quieren, hablan de un plan austral, hablan de no sé cuántos planes. ¿Qué planes de estabilización dieron resultado en la Argentina? Se aplicaron como 10 planes de estabilización entre el año 52, que fue el primero, y el único que dio resultado fue el plan de convertibilidad. Entonces, ahora nadie se anima a decir... O sea, hoy una convertibilidad soluciona esto. Una convertibilidad no de tipo de cambio fijo, sino flotante. Doctor Cavallo, gracias por haber estado No soluciona esto. La convertibilidad tiene que ir acompañado de un cambio completo de organización económica que solamente puede hacer un nuevo gobierno que inspire confianza y credibilidad y que haya predicado la verdad, que le haya dicho a la gente la verdad antes de ganar la elección. Doctor Cavallo, muchas gracias. Vamos al encuentro ahora de Jorge Asís.